En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de San José, artesano, establecida por el Papa Pío XII para este 1 de enero, en contrapartida y para robarles, si se puede decir así, esa primacía que han tenido todos los movimientos de izquierda y los comunistas y los socialistas en los festejos del Día del Trabajo, 1 de mayo, para este 1 de mayo, para quitarles protagonismo y hasta apropiarse, si se pudiera, aunque en la realidad no ha sido tal, de este tipo de festejos que toman todo ese cariz de izquierda y de tumultos. Sin ir más lejos, hasta hace poquito acá, a pocas cuadras, se sentían esos tumultos. Además, es la fiesta para pedir por el trabajo. Toda la gente, quien más, quien menos, padece de la necesidad de trabajo y todos sufren esa realidad o de falta de trabajo o de las carencias o imperfecciones que tienen los trabajos hoy en día. Entonces hoy es la fiesta para pedir, sobre todo a aquellos que no tienen trabajo, para que Él se los regale, a aquellos que lo tienen para mantenerlo y a aquellos que quisieran mejorar un poquito su situación de trabajo, también para pedirle a San José. Un pequeño paréntesis antes de entrar en el verdadero tema que quiero desarrollar, en contra de los protestantes, las sectas protestantes y las sectas Testigos de Jehová, todas ellas que tanto atacan a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a la Santísima Virgen. Allí se habla de los hermanos de Jesús y las hermanas. Es una ignorancia crasa o supina no saber que en esas lenguas antiguas, inclusive en el español, en su sentido antiguo, pero más en el latín y en el griego, la palabra fratres, están tus fratres, o no son sus fratres tales, sus hermanos fratres, en latín es hermano de sangre o hermano por el parentesco directo de los primos, sobre todo los primos hermanos, aunque no únicamente. Y sorores, en las lenguas antiguas, el latín y el griego, también en el español antiguo, tus hermanos puede significar el hermano de sangre o pueden significar tus primos. Y obviamente en el caso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, son sus primos, sus parientes, porque la Santísima Virgen fue virgen antes, durante y después del parto y fue su único hijo por la concepción milagrosa a través del Espíritu Santo. Eso lo quiero decir por los protestantes, las sectas protestantes. Pero volviendo al tema de hoy, en el mundo entero, decíamos y repetimos, el 1 de mayo y el trabajo es todo un símbolo de la izquierda y los errores de la izquierda, el comunismo y el socialismo. Y así como antiguamente la iglesia en las fiestas paganas que se mantuvieron a veces un poco en el tiempo de los romanos, todas esas fiestas paganas, la iglesia muchas veces para taparlas y dejarlas de lado y que cobren un verdadero sentido ante Dios, ante el único Dios y su única religión, el catolicismo, en esas mismas fiestas ponía nuevas festividades en honor a Dios, a la Virgen o a los santos, para ocultar, tapar y apropiarse con el tema, como de hecho ocurrió en muchos casos, de esos festejos malos y que sean totalmente absorbidos por un festejo bueno ante Dios. Algo similar a lo que hacían nuestra amada Madre de España y los conquistadores acá, que en los mismos templos aztecas e incas los derribaban y arriba de los templos construían las iglesias. Eso en México está un poco por todos lados y en Perú también, con los incas. Tuve oportunidad de una en particular, ver en Perú, en Cusco, donde están las ruinas del templo inca y arriba del templo se ven todavía las piedras, hicieron la iglesia católica. Algo similar con las fiestas. La realidad para el mundo de hoy, en estos problemas sociales interminables, porque la única solución es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está destronado del mundo de hoy. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su única religión, el catolicismo, están destronados del mundo de hoy. Entonces nunca va a haber una solución a los problemas sociales, económicos y políticos del mundo de hoy. Aún así se debaten falsamente, porque es una falsa dialéctica, una falsa oposición en el mundo entero. Son dos, los únicos, podemos decir, sistemas políticos con, vuelvo a repetir, una falsa oposición y una falsa dialéctica, que son los movimientos de izquierda encabezados por el comunismo y el socialismo, y los movimientos de la falsa derecha o el liberalismo. Los dos malos, los dos pésimos, los dos contra Dios nuestro Señor Jesucristo, y los dos contra su catolicismo, que es la única religión de Dios. En cuanto a comunismo, entre tantas cosas malas que se podría decir de los movimientos de izquierda, hacen un plagio espantoso contra el catolicismo. No, yo me siento atraído a los movimientos de izquierda
porque quiero ayudar a los pobres, pero por favor, para ayudar a los pobres usted no tiene que ser ningún comunista y ningún socialista, tiene que intentar ser un buen católico, pero es básico. Y ellos hacen el plagio de la ayuda a los pobres, que en el fondo muchos no los ayudan, que digamos, pero por lo menos es un caballito de batalla, haciendo un plagio al catolicismo. Quiero ayudar a los pobres, mis felicitaciones, sea un buen católico, nada más, nada más. Y tanto la izquierda, comunismo, socialismo, como la falsa derecha o el liberalismo, hacen muchísimo daño a la sociedad y muchísimo daño, no solamente en general, sino a los trabajadores en particular, con toda esa ponzoña y males o que predican o hacia donde los llevan. El liberalismo o la falsa izquierda, también para recalcar algunos tantos aspectos, por otro lado, niega el pecado original, sino las palabras, y muchas veces me animo a decir las palabras en los hechos, porque con su prédica, y me disculpan la palabra, estúpida y falsa, de la libertad total, eso no se puede dar en la sociedad. Yo niego, o de palabra, o de hecho, el pecado original. Hay que dar libertad total en todos los ámbitos, en la familia, en lo social, en la vida inmoral, con mucho libertinaje, con liberalismo, y en la economía, libertad total. Los mercados, libre mercado, el sistema de libre mercado, como si no supiesen que si yo doy libertad total, el ser humano por el pecado original tiende al mal, pero es un absurdo que la realidad me lo grita ante mis ojos y que lo sé por la única religión verdadera. Yo con estos falsos principios de la falsa derecha o liberalismo doy libertad total y se hace un daño enorme en lo económico. Por eso el Estado, si fuese católico, tiene que controlar y poner orden. Si no, el más grande, entre tantísimas cosas malas, del desorden del sistema de libre mercado, si no el más grande se come, obviamente, el más pequeño, como pasan con las empresas multinacionales que se van comiendo las pequeñas empresitas que producen lo mismo que ellos. A veces las compran porque tienen mucho más dinero y a veces directamente las arruinan. Entonces, ¿qué libre competencia? Si no hay una competencia leal, hay una competencia desleal, donde el más grande se come al más pequeño. Y ni hablemos de las ventajas de comerse toda la competencia para poner los precios que uno con total libertad quiere, dañando al consumidor, etcétera. Podrían decirse muchas cosas, pero en el fondo es un naturalismo, es un optimismo estúpido y falso y niega el pecado original. Niega la realidad que todos cargamos, tristemente, tenemos tendencia al mal, tristemente. Y con esa tendencia nos podemos hacer o grandes santos o grandes pecadores, depende si la rechazamos y obramos bien o si seguimos los malos impulsos o tendencias. Pero en definitiva en el mundo están ellos dos y no hay otro sistema político. Y los dos, en el fondo, son lo mismo, porque tienen el mismo fin. Y en lo único que se diferencian es en los métodos que quieren utilizar para alcanzar ese fin, pero tienen el mismo fin. ¿Y cuál es el mismo fin? La adoración del hombre, hacer una sociedad sin Dios. Dios, si existes, no molestes. Eso te lo dice un comunista, eso te lo dice un verdadero liberal o falsa derecha. Dios no existe. Yo quiero hacer una sociedad donde Dios no me moleste. Los dos quieren hacer la sociedad del hombre, la ciudad de Dios, que es la ciudad de Satanás, como decía San Agustín en su famosa obra. Que Dios no intervenga en la vida del hombre, hacer una sociedad sin Dios, pretender ambos hacer el paraíso aquí en la tierra, que es imposible. Lo hará Dios nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva en su parucía para premio de los que hayamos podido ser, ojalá podamos ser fieles a Él. Ojalá Dios nos permita ser fieles con su gracia. Cambian el método. El liberalismo con la máxima libertad en todos sentidos, sobre todo en lo económico, en lo que estamos hablando, y el comunismo absorbiendo el Estado, un megacapitalismo de Estado, comiendo todo el andamiaje económico, se come todo el Estado comunista socialista, sobre todo el comunista, el socialista es un poco más suave, pero igualmente malo. Es una diferencia de trabajo, de métodos de trabajo, pero apuntan al mismo fin y ambos
falsa derecha o liberalismo e izquierda, comunismo, socialismo, ambos tienen el mismo patrón y no se llama precisamente Dios, se llama Satanás. La ciudad de Satanás quieren construir aquí en la tierra. Dios, si existe, no me moleste. El mismo patrón. Ambos trabajan con gente consciente o inconscientemente, como en todos los movimientos, pero objetivamente hablando, trabajan para Satanás, trabajan para el diablo. Su patrón no es precisamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. Y la verdadera solución a todo, qué alegría, qué honor, pero sobre todo qué alegría que uno tiene de ser y poder ser católico. Porque el catolicismo, Dios nuestro Señor Jesucristo, es la solución a todo. Todo tenemos nosotros. Bendito sea Dios, qué alegría. Y no sé qué otra palabra usar, qué alegría ser católico. Qué alegría que me da ser católico. Profunda. Es la solución a todo, a los problemas de toda la sociedad, a todos los problemas económicos, a todos los problemas laborales, a todos los problemas sociales, a todos los problemas de los estados, a todos los problemas de las familias y a todos los problemas individuales. Qué alegría ser católico, Dios mío. Qué gracia enorme el que podamos ser católicos. Allí está la solución a todo, no en estos falsos sistemas que se debaten en el mundo de hoy. Izquierda, comunismo, socialismo y falsa derecha o liberalismo. La única verdadera derecha es el catolicismo, porque es la religión de Dios y tiene solución para todo, para todo. La única verdadera derecha es el catolicismo. Pío XII, en este documento, para esta fiesta del 1 de mayo, en sus actas o documentos, establece, y él quiere como Papa, que las asociaciones de trabajadores, obviamente que los protejan, los modernos sindicatos y las antiguas corporaciones o los gremios medievales, hay que ver cómo eran los trabajadores cuando la Iglesia regía la sociedad, en la única cristiandad europea y la segunda que se dio y final acá en América gracias a España. Hay que ver lo que eran las corporaciones o los gremios medievales. Todo el trabajo estaba centrado en cumplir la ley de Dios. Olvídalo en el mundo de hoy. Los sindicatos modernos, y él dice que estos sindicatos modernos tendrían obviamente que ayudar a sus miembros hacia Dios y que el patrón de todas estas asociaciones de trabajadores debería ser San José, lo dice el Papa en sus documentos. Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo, dice el Papa, palabras más, palabras menos, debe estar en estas asociaciones de trabajo. Y si bien deben cuidar los intereses de los trabajadores, pero dice el Papa Pío XII, principus finis, es el principal fin. Escuchen esto, uno nunca se lo hubiera imaginado. El principal fin de estas asociaciones de trabajadores es para que ellos allant, se nutran, serven, cumplan e propagent latius deique regnum, deique propagent latius regnum, y para que propaguen ampliamente el reino de Dios entre sus miembros. O sea que por más de que cuiden los intereses de los trabajadores, y es normal, el fin principal, principus finis, dice Pío XII, es que alimenten, hagan cumplir y propaguen lo que es el reino de Dios. Y el único reino de Dios aquí en la tierra es el catolicismo, la Iglesia Católica. Y que Dios, nuestro Señor Jesucristo, agrega, primus in orbe, fue el primero que dio los principios, principia, ad as dirimendas cuestiones, para solucionar todos estos problemas sociales, para dirimir todas estas cuestiones. En el catolicismo está todo, realmente, qué alegría y qué gracia que nunca nos debemos cansar de agradecer el ser católicos. En el catolicismo está todo, la solución a todo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, la solución a todo. Todos los problemas sociales, económicos, políticos, laborales de los estados, las familias, que están destruidas, las pobres familias, y de los individuos está todo allí.
Pero en la fiesta de hoy, los problemas sociales y del trabajo están en Dios y en su catolicismo. Todo está allí. 1000 veces bendito y 1000 veces agradeceremos la alegría de ser católicos. Está todo allí. Dos grandiosos papas previamente dieron también un montón de principios para solucionar ante Dios y según Dios todos los problemas sociales, económicos y de los trabajadores y de los gobiernos en definitiva. El grandísimo Papa León XIII, en Rerum Novarum, que con el favor de Dios veremos con los seminaristas y espero prontamente, y cuando se cumplieron 40 años de Rerum Novarum, el Papa Pío XI con 40º año, 40 años, el año 40º. Entre otros principios, allí se establece, obviamente, que los trabajadores, en ese reclamar ciertos intereses, no pueden estar haciendo daño a la propiedad privada, no que vamos a quemar la fábrica del patrón, no que vamos a tirar piedras y romper no sé qué cosa, pero obvio que eso no se puede hacer. Y los propietarios, en el ejercicio de sus derechos, tienen que tratar siempre, con un espíritu católico, de estar beneficiando en la medida que puedan a sus empleados, a sus trabajadores, pero es puro sentido común y todo gobernado por la caridad. Vale decir que en lo que yo pueda tengo que favorecer a mis trabajadores. Una vez una señora en Argentina, no acá, me dijo, no, porque para mí trabaja X persona en X tema y yo le pago el salario mínimo. No, le dije, porque el salario mínimo justifica ante Dios cuando yo no puedo pagar más. Pero si usted está bien económicamente, está obligado a pagar más, porque el salario mínimo no sirve para nada. Una cosa es que yo no pueda, y ahí sí ante Dios es correcto pagar si yo no puedo más el salario mínimo, pero si yo estoy bien económicamente, yo no puedo ante Dios pagar solamente el salario mínimo, porque no sirve para nada en ningún país del mundo. Hoy charlaba o ayer con los seminaristas de Brasil, qué curioso, el nuevo orden mundial. Es exactamente idéntico, qué curioso. El salario mínimo de Colombia que el salario mínimo de Brasil, $300, una nada. Nadie vive ni en Brasil ni en Bogotá con un salario mínimo. $300. En Brasil son 1.500 reales, acá son 1.200.000 pesos, pero $300, idéntico. Parecen realmente los lineamientos del nuevo orden mundial, que todos los países tienen que hacer lo mismo. Pero en definitiva, ¿qué es un salario justo? Un salario justo es un salario que cubra todas las necesidades mías, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, ojo, y de la familia numerosa, porque ni el rico ni el pobre tienen que andar haciendo anticoncepción. Las famosas hipocresías, hermano. No, yo no tengo hijos porque soy pobre. Si te vas a ir al infierno porque eres pobre. Y el que es rico, no, yo tampoco. El que es rico no lo tiene porque es rico y el que es pobre porque es pobre. Al final nadie tiene hijos. Entonces, y su numerosa cantidad de hijos tienen que ser sostenidos económicamente por el salario, cumplir las necesidades. Segundo, un salario justo tiene que permitir un pequeño ahorro, poder ahorrar unos pequeños pesos cada mes. Tiene que cubrir también el descanso y las vacaciones. Los seres humanos tienen que descansar. Tiene que cubrir el poder pagar la casa propia, el poder tener una casita propia, que cada vez se vuelve más imposible tener la casa propia. Y el salario mínimo que establecen los gobiernos en el mundo entero, nuevo orden mundial o lo que quieran llamar, no cubre ni las necesidades mías, ni la de mi familia, ni la de mi esposa, ni la de mis hijos. Los salarios mínimos que establecen los gobiernos no sirven para nada. Es una miseria, es una limosna. No cubren ni mi descanso, ni mis vacaciones, ni la posibilidad que yo me compre una casita. Peor, el salario mínimo no cubre ni siquiera la posibilidad de pagar el arriendo, porque yo no puedo pagar el arriendo con el salario mínimo y comer el resto del mes. Entonces el desquicio y la esquizofrenia del mundo humano. ¿Salario mínimo para qué? ¿Para qué ese mínimo? ¿Para comer 2 o 3 días? ¿15 días? ¿Y el arriendo y el resto del mes? La solución a todo es el catolicismo. Y el Estado, si fuese un Estado católico, que no existe en ningún lugar del mundo, por supuesto se acabaron,
los estados católicos, pero debe intervenir para regular la economía y llevar al bien común. El bien más importante de cualquier estado o nación es buscar el bien común. Y ahí de nuevo, importantísimo lo que voy a decir, la mentira moderna, liberal o falsa derecha te habla del bien común, es cierto, pero es solamente el bien común temporal. Buscar que en lo material tengan un cierto bienestar tus habitantes. Sí y no, porque eso no es el bien común último. El bien común último hay que buscar un cierto bienestar material de los habitantes, si puedo, como gobernante, pero el bien común último es ayudar a mis hijos, porque en definitiva un verdadero gobernante tiene que ver a sus habitantes como sus hijos, ayudar a mis hijos o habitantes de mi país a alcanzar el último fin, la salvación. Ese es el verdadero fin último de todo, y de la persona individual y de los estados o personas morales. Conseguir la salvación de sus súbditos, decían antiguamente. Hoy diríamos conseguir la salvación de sus habitantes o ciudadanos. Y eso no se preocupa nadie de los gobiernos mundiales. Al revés, se ocupan muy bien de conseguir la condenación eterna de sus súbditos. Y bien que lo hacen, y muchos frutos traerán, pero guarda los gobernantes los castigos que van a tener. Y el Estado debe intervenir para regular las desviaciones que nos produce en lo laboral, en lo social y en lo económico el pecado original. Y el Estado debe tener en sus manos, y no en manos privadas, como es casi un dogma en el mundo de hoy, las áreas estratégicas del país, pero puro sentido común. Hasta los años 70, ninguno de nuestros países de Hispanoamérica, de la Iberia, dejaba las áreas estratégicas. ¿Cuáles son? El petróleo es clave para... No, en manos privadas. Siempre lo tuvo el gobierno, hasta los años 60, era de Brasil, era de Colombia. El gobierno tenía el petróleo, la energía, pero evidente. ¿Cómo va a estar en las manos privadas el agua que toman todos tus seres humanos de tu país? Y con las teorías, ahora Dios que andan vuelta, no sé qué le pondrán o no le pondrán al agua. La energía, ¿cómo va a estar en manos privadas la posibilidad de brindar la electricidad, que es clave para cualquier nación? Eso hasta los años 70, no hablamos de 1000 años para atrás. Estaba en manos del gobierno. Y un gobierno católico las tiene que usar para hacer el bien, no para lucro, como hacen las fuentes privadas o las propiedades privadas. Los armamentos, pero evidente, tienen que estar en manos del gobierno. La infraestructura de un país. Y cuando está en manos de un gobierno, y si fuera católico, no se busca el lucro, se busca el servicio a tus habitantes. Vayan ustedes a no pagar a la empresa de agua de luz un poquito de la cuenta, a ver si les dura mucho la luz. Cuando yo era niño, me acuerdo de eso, no se podía cortar el agua ni, aunque uno no pagara, te disminuían el flujo. Pero no te podían dejar sin agua porque se consideraba un bien básico, y es un bien básico para la vida. En fin, el Estado católico obviamente que tiene que dar una cierta libertad, pero no una total libertad, como dicen falsamente y hasta tontamente los sistemas liberales, como si no existiera el pecado original donde el más fuerte se come al más débil. Y la protección de la propia industria, pero obvio, la caridad empieza por casa, no mercado de libre comercio. Total, los monstruos extranjeros te destruyen las poquitas industrias nacionales. La caridad empieza por casa. Yo, gobernante católico, debo proteger mi industria. Y en las importaciones no permitir que se arruine lo poco que existe en mi país. Ojo, también se le debe exigir a las fabricaciones nacionales que crezcan en calidad, en tecnología, en todo, que no se queden cómodas tampoco, que es otro riesgo, ¿cierto? Pero yo no debo aplastar lo poco que existe en mi país. La caridad empieza por casa. Proteger primero lo nacional, obvio. En fin, muchísimas cosas más se podrían decir, pero solamente cerramos con lo que 2 o 3 veces ya insistimos. La solución a todo, es Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Y como Dios nuestro Señor Jesucristo está destronado, lo destronaron.
desde hace 500 años, por lo cual nada funciona y nada puede funcionar. Y no va a funcionar nada. Son pequeños parches parciales que en el fondo no solucionan nada. Dios Jesucristo está destronado y la sociedad va a ir al colapso en ese bajar y bajar y bajar hasta que Él sea de nuevo coronado, hasta que se lo respete como Dios, porque Jesucristo es Dios, y hasta que se respete su única y santa religión, el catolicismo. La solución a los problemas económicos, sociales y laborales, Día del Trabajo, 1 de enero, es Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Punto. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.